¿Qué tal? Buenas noches. Pues el día de ayer tuvimos un programa especial sobre el debate, en donde dijimos aquí nuestras apreciaciones personales sobre quién había tenido mejor desempeño, quién se tropezó, pero a final de cuentas son apreciaciones muy personales que no permiten saber bien a bien quién ganó el debate o qué repercusiones puede tener sobre el resto de la campaña. Ahora ya tenemos más elementos, más apreciaciones generales que han publicado diversos medios. Por ejemplo, el Universal publicó una encuesta telefónica, pero ya no es un grupo de enfoque, ya no son apreciaciones a través de un sondeo electrónico, sino que ya tiene una representatividad. Todavía sesgada porque se trata de el segmento que tiene teléfono. Sin embargo, ya nos da un poco más idea de lo que pudo haber ocurrido ayer. Por ejemplo, dice que quien ganó el debate, a la pregunta expresa de usted, ¿quién ganó el debate? Dicen que Peña Nieto. Y yo solo explico un poco porque si el universo de entrada está en favor de Peña Nieto, como ha ocurrido desde hace varios meses, es normal decir para cualquier televidente, cualquier elector, percibir que a tu favorito le fue mejor que a los demás. Uno minimiza, digamos, los errores de tu favorito, magnifica sus aciertos y hace lo contrario con los adversarios. De tal manera que no es de sorprender el hecho de que de pronto dijeran, pues Peña Nieto ganó. Sin embargo, a la hora de preguntar las intenciones de voto, se modifica en esta misma encuesta, se modifica lo que habíamos venido viendo en las encuestas en general. Peña Nieto cae, pese a que la mayoría dice que ganó, es el que más puntos pierde. López Obrador y Josefina se mantienen en un empate, con un pequeño repunte de López Obrador que podría perfilarlo hacia el segundo lugar, y el que gana significativamente en términos de puntos es Gabriel Cuadri, porque aparece con 9 puntos en ese sondeo. Y me parece que es demasiado, es decir, no se va a traducir ese 9%, me parece a mí, en la votación que realmente obtenga Cuadri, pero a lo mejor sí en un 4%, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí la conclusión de ese sondeo, hay otros, y algunos se contradicen. En primer lugar, aquí Josefina sale muy mal, a diferencia de los sondeos que ayer habíamos comentado, pero que no tenían una representatividad significativa. Aquí Josefina es la que sale perdiendo por un lado y desde luego Peña Nieto en favor de Cuadri, lo cual ¿qué quiere decir? Que Cuadri le estaría quitando votos a Peña Nieto, no los otros dos retadores, sino Cuadri es el que le estaría quitando los votos. Una primera apreciación. También una primera apreciación. El día de ayer comentaba que, en mi opinión, Peña había perdido el debate. Ahora bien, ya después de unas horas, creo que sí perdió el debate, pero perdió ganando. Me explico la paradoja. Pudo haber sido peor el golpe a Peña Nieto si el formato hubiera sido diferente. Sin embargo, el formato fue hechura de los partidos, pero en realidad quien impuso las condiciones fue el PRI. Fue quien logró imponer las condiciones a los otros partidos y por tanto quien se expuso menos con el formato del día de ayer fue Enrique Peña Nieto. En consecuencia, la lectura que hago en este momento es que lo zarandearon, pero sus pérdidas no son tan graves en el mediano plazo porque tiene un mes para reponerse hasta el siguiente debate y luego un mes 3 semanas para que venga la elección. En consecuencia, sigue adelante, aunque probablemente con menos puntos. Yo creo que está muy claro que todos se consideran ganadores. Los 3 principales candidatos, me refiero a los que tienen los partidos mayores, la mayor votación, se han declarado ganadores. López Obrador dice, yo fui el más contundente. Josefina hace una celebración. Hoy hay una página entera, por ejemplo, en Reforma, donde ganamos el debate, pero muy, muy destacada, porque sí, los del grupo focal de Reforma, que se reunieron a ver el debate y que votaron allí mismo, sí le dan el mayor éxito a Josefina y después a Cuadri. Son los 2 grandes asuntos que destaca Reforma, a diferencia de lo que hoy señala el Universal. Cuando decías, yo lo vi perder ganando, me acordé de ese verso que dice que la muerte de Manolete, yo lo vi morir matando y lo vi matar muriendo. Pero bueno, creo que es un poco el chiste. Peña Nieto
también celebró con champaña. Se hizo gran celebración ayer en el PRI, según estuvieron reportando. O sea, todos se declararon ganadores. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los días posteriores cuando hay una asimilación mayor. Yo creo que hay un tema, yo he recibido una serie de tweets en estas horas, de anoche a hoy por la madrugada, que dicen que no le pusimos en el análisis de ayer suficiente atención a lo que opinan las redes sociales, Twitter y Facebook, sobre el debate, y que nos invitan a que le pongamos atención a lo que están diciendo las redes sociales. A mí me parece muy interesante el comentario porque hay muchos chavos de los que van a votar por primera vez, muchos jóvenes en términos generales, que sí se están manifestando y que están pudiendo tal vez quitarle un poco de terreno al voto nulo, a la abstención, porque está entre los indecisos un porcentaje muy amplio de ellos, ¿no? Sí, hay efectivamente que echarle un vistazo a ese universo de las redes sociales, que además ayer le echábamos un vistazo mientras debatíamos, Aguayo siempre pendiente de su pantalla, María Amparo, en fin, todo el mundo estaba siguiendo un poco lo que decían en el Twitter, lo que se comentaba en las redes sociales. Creo que es muy importante, Paoli, y haces muy bien en subrayarlo. A mí me parece que el asunto del debate, comparándolo con anteriores y viendo efectivamente los estudios demoscópicos que vienen después del debate, es que el primer día sí hay mucha polvareda, mucha confusión, cada quien intenta llevar efectivamente el santo a su capilla. Vamos a ver cuando se levante la encuesta, la primera encuesta ya de vivienda, si tuvo o no efecto. Yo creo que sí va a tener un efecto, digamos, tendencial. No va a ser definitivo. Yo creo que Peña Nieto se le acabó esta idea de la imbatibilidad del candidato que podía efectivamente eludir cualquier crítica, el candidato teflón. Yo creo que lo que vimos el día de ayer es que efectivamente no las trae todas consigo y que una presión mayor de los partidos, en este caso el PAN y el PRD, sí pueden convertirse en un problema muy serio para él. Por el otro lado, el tema de los que lo respaldan, ya lo había anticipado el Universal en la encuesta del domingo. O sea, la gente tiende a ver el debate con los ojos de su candidato. Un poco como cuando uno ve el fútbol, decir, mi equipo es el mejor, aunque pierda, o aunque el otro haya jugado mejor. No se analiza propiamente el debate, sino el desempeño de tu candidato. Y creo que en este caso se explica el que Peña Nieto vaya arriba. Yo creo que globalmente es difícil sostener que tuvo una buena noche Peña Nieto, si acaso lo que evitó efectivamente fue que el promedio de goles no le subiera demasiado, pero sí ciertamente tuvo acusaciones muy fuertes de incompetencia, corrupción, y bueno, pues eludió como pudo las cosas. El ganador neto es Cuadri, como sucedió en debates anteriores. Cuando Gilberto Rincón Gallardo apareció en un debate con los candidatos del 2000, el que tuvo el efecto mayor, digamos, de conocimiento fue él. También Patricia Mercado en su momento como candidata de otro partido. El debate le sirvió como un espacio para darse a conocer. En este caso estaríamos comprobando por tercera ocasión que un candidato no competitivo es el que saca un mayor, digamos, mayor rentabilidad de un espacio paritario en donde los ves en pie de igualdad. Yo insisto, fue muy importante para el ejercicio democrático mexicano verlos sin toda la parafernalia publicitaria, verlos tal cual son. Yo creo que mucha gente tomó nota de eso. Yo vuelvo a lo de Cuadri, seguramente él fue el que ganó en términos relativos más que los demás. Al decir en todo caso de los primeros sondeos, ya veremos cómo se traduce realmente en la apreciación de votos, en la intención de voto, pero bueno, los primeros sondeos y encuestas telefónicas dicen que él es el gran ganador, que se esperaba también, porque es decir, a ver, es alguien muy bien preparado, argumenta muy bien, articula muy bien su discurso y no tiene nada que perder. Puede incluso hacer propuestas muy audaces que los demás lo harían con mucho cuidado y prefieren irse por otro lado, porque él sabe que al final de cuentas no va a ganar, pero eso le permite en todo caso ser el ganador relativo, como había ocurrido un poco también con Patricia Mercado hace 6 años, que fue la ganadora del primer debate en términos relativos, sí. En fin, Gilberto Rincón Gallardo en el 2000, pero aquí la pregunta detrás es, si decíamos ayer que quizá uno de los que estaban celebrando era Felipe Calderón, porque nadie lo mencionó directamente. No se habló de los 60,000 muertos, de la estrategia que se llevó a cabo en este gobierno. Eso seguramente estaría celebrando de alguna forma. Quien también estuvo celebrando seguramente fue el Bester Gordillo, porque evidentemente al ganar Cuadri, quien gana es el Bester Gordillo. Pues sí. Aunque se diga que no se haya mencionado y aunque Cuadri diga e insista que no tiene nada que ver, que casi no la conoce, que él hace su campaña,
quien gana es el Bester Gordillo, porque esos puntos que le puede reportar Cuadri, a final de cuentas ya en la elección, es financiamiento para el Bester Gordillo y es mayor influencia de nueva cuenta con ese partido y esos puntos para tener influencia política y eventualmente volverse a posicionar, quizá, en el próximo gobierno. Entonces, la gran ganadora para mí del debate ayer, indirectamente, fue el Bester Gordillo. Pero una precisión, sí, claro. es simplemente en el orden de los verbos. De hecho, lo correcto era ganó perdiendo, que es, lo dije a la inversa, perdió ganando. Ganó perdiendo, me refiero a Peña Nieto. Y para seguir con tu razonamiento, que me parece muy preciso, si Cuadri ganó tanto es porque los demás lo ignoraron y no contextualizaron de dónde viene. Porque si hubieran dicho, usted es, digamos, el representante del Bester Gordillo que se ha encargado es uno de los personajes más corruptores de la política mexicana, que está lastrando la educación. Otra cosa hubiera sido tal vez. Probablemente lo hubieran descontrolado, pero como nadie lo increpó, nadie le hizo caso, pues entonces él pudo presentarse una y otra vez con el mismo discurso del verde ecologista. No votes por un político, los políticos son malos, vota por mí, que como soy ciudadano, soy bueno. De hecho, no es un ciudadano, es un instrumento de un partido político y se fue a celebrar con la hija y con el nieto del Bester Gordillo a una plaza de la Ciudad de México, a las Cibeles. En consecuencia, al igual que con Patricia Mercado y Gilberto Rincón Gallardo, luego se bajará porque el yerno de el Bester Gordillo está haciendo campaña y llamando al voto por Enrique Peña Nieto. Por tanto, en Sinaloa. Por tanto, no nos extrañe que en las próximas semanas veamos el fruto de una negociación del Bester Gordillo con Enrique Peña Nieto que deje a Cuadri en una situación personalmente muy incómoda. Yo recibí un tuit en el que decía que era yo incapaz de reconocer la diferencia entre un ciudadano que aspira a ser presidente y un político. A propósito de los comentarios que ayer hicimos en función de que Cuadri reiteradamente estuvo diciendo que los políticos hacen las cosas mal, los políticos no aceptan esto, los políticos no proceden a impulsar las reformas que el país está requiriendo, etc. Y yo decía que esto resultaba un tanto grotesco porque él se definía como no político. Y es un político en la medida, a mi juicio, que pues está luchando por el poder, está representando una fuerza política que existe en la escena, muy importante, la de los maestros, la del PANAL, la del Bester Gordillo. Y también porque quiere mantener el registro, mantener algunas posiciones de poder. Esto es ser político en términos generales, en términos llanos. Pero acepto que hay quienes que lo ven y le dio resultado a Cuadri el haber estado dando imputaciones, dando hasta imprecaciones a los políticos. A mí me parece que, además de Cuadri, que bueno, ganó relativamente posiciones, la que se ubica mejor en el campo después del debate es Josefina Vázquez Mota, porque estaba ya después del proceso de febrero, que le ha ido más o menos bien en las encuestas, como bajando en la percepción de que era una verdadera candidata competitiva, y creo que después de lo de que vimos ayer, se le ve que tiene garras, se le ve que tiene efectivamente posibilidad de competir. No sé si esto se va a mantener en los próximos días, pero consigue una especie de segundo balón de oxígeno para competir con Peña Nieto. Se les vio bastante más cerca y no esta imagen que las encuestas nos arrojan de un candidato que va 20 puntos arriba y que por tanto no había competencia. Lo que vimos ayer efectivamente es que sí la hay y vamos a ver cómo se mide esto en los próximos días. Bueno, regresamos en unos minutos. Pero por supuesto que sí atendemos lo que se dice en las redes sociales. El día de ayer, la inclusión, al menos en mi caso, del tema de la EDECAN fue porque era una ebullición en las redes sociales, estaba provocando un escándalo. Y lo que corresponde no es solo mencionar que sea un escándalo que una mujer de vestido muy entallado y escote muy generoso se hubiera contoneado durante 15 segundos por
el escenario del debate, porque esa es la anécdota. Lo que está detrás tal vez sea más importante, porque lo importante es que el IFE entregó a una casa productora la responsabilidad de hacerlo sin supervisar esa productora, que tiene un tal Jesús Puente, que ha hecho programas para TV Azteca, para Canal 22, para Cepropie. Ya está saliendo rápidamente la información. Pero es al mismo tiempo un ejemplo de algo muchísimo más importante y serio, que es la decisión del Consejo General del IFE de ignorar el artículo 70, fracción quinta de la ley, que dice que el IFE organizará los debates escuchando a los partidos cuando en la práctica, y así lo han reconocido en un desplegado y en el 18 de abril, en la sesión donde se aprobó, entregaron a los partidos la decisión de cómo organizar los debates, el primer debate. Eso es importante, no el segundo todavía se va a discutir. En consecuencia, las reglas que observamos el día de ayer, lo que vimos, este debate acartonado, fragmentado, es responsabilidad de los partidos porque el IFE decidió no asumir la responsabilidad. El día de hoy, lunes, el IFE pidió una disculpa por el tema de la EDECAN, pero no han aclarado el por qué entregaron a los partidos esa responsabilidad. A mí me parece que han soltado muchas responsabilidades y este debate que tuvimos ayer, en fin, ya platicábamos, yo creo que a pesar de todo dio mucho de qué hablar, dio elementos, pero sí tiene algunos errores garrafales de principio a fin. El primero es, ¿no recuerdan ustedes anteriores debates donde el consejero presidente salía y explicaba que era un ejercicio, digamos, democrático, etcétera? Ahora no apareció el consejero presidente, al parecer por una decisión del propio Consejo General. Es decir, no nos hacemos responsables de lo que hay. Aparece de pronto la presentadora, la moderadora Lupita Juárez, que hizo un trabajo bueno. Me pregunto por qué sonreía tanto. No porque yo critique la sonrisa de nadie, pero cuando estás en un debate entre candidatos, yo supongo que el tono, la forma, sí implica pues, un poquito más de seriedad. Y el caso de la, ¿cómo se llama?, de la de Decán, sí fue absolutamente un toque de pésimo gusto. Hoy me enteraba también por las redes sociales que la señora, ella eligió su vestido y nadie le dijo nada. O sea, a la EDECAN le pareció una gran idea que en un debate entre candidatos tenía que ir como si fuera a un antro o no sé a dónde. Es decir, una cosa completamente inapropiada. Y lo que veo es una ilusión de responsabilidades de que quién efectivamente supervisaba eso. Y bueno, por supuesto pasamos, si quieren, por los detalles técnicos, pero el sonido fue pésimo al principio y después una buena parte de los materiales gráficos que enseñaban los candidatos no se veían, no se vieron. Es decir, enseñaban los cartelones y resulta que la cámara no tomaba efectivamente a los candidatos. Me quedé con ganas de ver varios de los documentos. En fin, son errores garrafales que en la producción y presentación de un debate debería efectivamente haber una autoridad que se hiciera responsable de eso y decir, oiga, lo que no podemos es en la fiesta cívica de la deliberación pública, pues tener ese programa que de verdad dejó mucho que desear. Lo de las fotografías que decías, nada más una aclaración, y no por descargar responsabilidad de nadie. Es el propio formato, no fue tanto la producción, sino el formato. El formato dice, la cámara no se mueve, pase lo que pase. Entonces, cuando hace 6 años a madrazos se le cayeron los papeles y tuvo que recogerlos, pues lo lógico es que te fueras la cámara un poco para que se viera eso también. Cambio, desapareció. Pero Crespo parecía la película de los 3 chiflados. O sea, el señor enseñando una cosa y miren, no se veía nada. Si no digo que estuvo bien, lo que digo es responsabilidad del formato, no de la producción, porque las reglas es la cámara no se mueve, porque así lo deciden los propios candidatos, decir, es que si se mueve, entonces se puede hacer ahí un sesgo y de pronto sacas a otro de los precandidatos que se está riendo de lo que dice el otro, en fin. Le tienen miedo los candidatos y los partidos a ese tipo de flexibilidad. Y entonces lo que dicen es que no se mueva y si de pronto tú no sabes si estás dentro del marco de la televisión que se vea tu fotografía, pues si no se vio, ya no se vio y punto. Y la cámara no se puede mover. Yo creo que sí es cierto esto que han expresado de que la EDECAN, que fue, por cierto, una famosa modelo muy fotografiada en algunos eventos, decidió su propio vestido, decidió vestirse como Aldous Huxley describía, turgente y neumática,
Pues bueno, hay una responsabilidad que, claro, hay que imputar al IFE porque esta fracción que ya señalabas de la ley le da la responsabilidad al IFE. Pero hay otra cosa que es muy importante. Hoy aclara el IFE, ante las críticas a lo cuadrado del debate, al constreñimiento, a lo que toda la noche llamabas, creo que muy ingeniosamente, metían a los gallos enjaulados y no podían salir a debatir y mucho menos a clavarse la navaja, ¿no? Sino nada más se decían kikiriquís desde sus jaulas, pero no atacaban con navajas, que es lo que hacen los buenos gallos de pelea, ¿no? El IFE dice, esto fue lo que se acordó. Siendo su responsabilidad, acepta que hubo un acuerdo con los políticos, con los candidatos y sus Equipos. grupos de apoyo para hacer el debate en la forma en que fue hecho, estipulando las preguntas, no pudiendo salirse de ellas, porque fueron por 4 temas, no sé qué número de decenas de preguntas, y fueron sacando las preguntas por insaculación al sorteo, y esas eran las que contestaban de acuerdo con los turnos que también se rifaron. Esto hace una cuadratura, le quita agilidad, le quita viveza, y el IFE tenía que haber hecho un esfuerzo por hacer un debate más ágil y más sugerente para la gente. Creo que todos sabemos que el chamuco está en los detalles. Y hablábamos de la Cámara, de que no se podía ver. Bueno, las cosas llegaron a tanto, me cuentan fuentes diversas dentro del IFE, que el PRI llegó a proponer incluso que atrás de cada cámara estuviera un policía para evitar que se moviera la cámara. Es decir, tanta rigidez, porque vamos, el debate que ayer decía eran peleas de gallos enjaulados en un palenque en el que estaban separados por varios metros, pero solo hay 2 momentos de vulnerabilidad para Peña Nieto, para los 20 puntos de Peña Nieto, los 2 debates, el de ayer y el del 10 de junio. Por tanto, estaba y está en el mejor interés del PRI controlar el debate para evitar el daño, fragmentar la crítica, en lugar de que una mesa redonda, que fue una propuesta que se manejó, según sé, una mesa redonda con 4 con documentos que se enseñan y con cámaras, que hubiera sido algo muchísimo más ágil, eligieron esa forma en la cual tú no podías ver la reacción como el auditorio a veces ve que nos sacan a nosotros mientras habla alguno de los compañeros. Eso le quitó mucha vida, pero insisto, no es gratuito, es el resultado de una exitosa estrategia de Enrique Peña Nieto y su partido para rigidizar, y para ello contaron con la anuencia de los partidos del PAN, del PRI, del PAN, del PRD y del PANAL, lo cual también hay que decirlo, porque los candidatos opositores o que persiguen a Peña Nieto también tienen que asumir su responsabilidad. Si son tan celosos de la rigidez de la Cámara, que lo entiendo y comparto tu argumento, que le pongan un viene a Peña Nieto, le hubieran puesto, decir, no, mire, póngase ahora, cuando enseñe el papelito, enséñelo a la Cámara, porque era ridículo ver un papel que no veíamos nadie, o hablaba de un papel, en fin, ahí queda el asunto. Yo creo que otro de los asuntos que habría que pedirle al IFE es que quite las preguntas. Si de todas maneras van a seleccionar un montón de preguntas y van a contestar lo que les dé la gana, mejor que hagan, yo no sé si vieron el debate entre los candidatos franceses, del cual hablaremos más adelante, pero lo que hacían los 2 periodistas que moderaron el debate entre Hollande y Sarkozy era, vamos a hablar de economía y ya digan lo que quieran. Digo, ¿para qué la farsa de que se introduce una pregunta? De ver, hábleme usted de finanzas públicas y sueltan un rollo sobre otro asunto, por lo menos nos quitamos esta, digamos, pues, situación un poco artificial, ¿no? Es decir, yo le pregunto una cosa y usted me responde lo que le da la gana. Creo que se podría optar por un método en el cual hablaremos de economía, hablaremos de seguridad pública, de lo que sea. Por cierto, lamento mucho que de los temas de seguridad pública se haya hablado con tal superficialidad, que es un tema que le preocupa muchísimo a la gente y no mereció un desarrollo apropiado, desde mi punto de vista, entre los candidatos el día de ayer. Sobre las fallas del IFE, yo regresaría a lo que se debatió en los días anteriores y que nosotros no habíamos tocado la semana pasada, que fue esta cuestión de la cobertura. El IFE ahí, yo estoy de acuerdo en que era un exceso pedir una cadena nacional e imponer que todo el mundo viera, pero había la alternativa de pedir un enlace nacional
con 2 canales de los que más cobertura tienen, por ejemplo, el 2 y el 13, y dejar todos los demás a la libertad de pasar lo que quisieran. Que eso, más allá de qué tanto cubres o no el debate, tenía que ver un poco con hacer sentir a las televisoras, en particular a TV Azteca, que hay autoridad electoral. Porque el haber simplemente replegado y el haberse simplemente amedrentado, pues quedó otra vez la imagen de decir, pues el IFE, cuando le hablan fuerte desde los poderes fácticos, pues se retrae, se repliega, y aquí pudo haber conciliado, digamos, el decir, a ver, vamos a hacer sentir que hay autoridad, pero no vamos a imponer el debate a todos los ciudadanos. Había eso, y los 2 consejeros que votaron en el sentido de pedir cadena nacional a gobernación, estaban pensando en eso, no en la imposición, sino decir, es que tenemos que hacer valer la autoridad, y luego ya dejamos un enlace nacional, pero no impuesto a todos los canales. No, yo creo que ya... no sé, yo quisiera apuntar, si hay tiempo, fue algo de tiempo, particularmente interesante ver cómo un actor político de primer orden ni es candidato ni es nada, y era precisamente las televisoras, de una manera muy señalada Televisa. Creo que el momento estelar del debate es en el instante en el que se intercambian acusaciones. Peña Nieto le dice algo muy fuerte a López Obrador, le dice, si las televisoras pudieran imponer candidatos, usted sería, porque gastó 1,000 y pico de millones. Y López Obrador responde, no, aquí lo que estamos es ante la consumación de un poder televisivo que quiere imponer este señor. Yo creo que es un asunto que sí merece un análisis mucho más profundo, pues estaríamos ante una concentración de poder reconocida por los candidatos que sí puede poner en riesgo la vida democrática, una especie de berlusconismo sin Berlusconi, que no me parece un asunto menor, digo, porque en el debate fue una de las partes más álgidas y duras que merece, creo yo, una consideración profunda. Sí, ahora, para cerrar esta parte de la conversación, de hecho hubo avances, sí pudimos observar a los candidatos, creo que todo esto ha generado un interés en las elecciones que no había, las elecciones están siendo medio aburridonas, esto ha generado un debate, tiene puntos positivos, se está discutiendo con una enorme libertad el papel de las televisoras, Peña Nieto, es decir, el flujo de información es real. ¿Aprovechará el IFE y la sociedad de los candidatos y partidos eso para el segundo debate? Lo veremos cuando regresemos. Bueno, y en este bloque les propongo que discutamos cuáles son las lecciones que nos deja el debate de ayer. La primera es que tenemos una tradición de no debatir muy amplia. Ya hace algunas semanas yo les planteaba esta, digamos, ausencia de cultura del debate. Ustedes, por supuesto, la discutieron con amplitud. Cómo los partidos políticos para seleccionar candidatos no debaten. Ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el centro hubo debate entre precandidatos. El PAN tuvo su proceso interno y sí lo vimos, pero López Obrador llegó sin debatir nunca con Marcelo Ebrard, y Peña Nieto con Manlio Fabio Beltrones tampoco. Por tanto, llegan efectivamente al debate entre los candidatos sin haber tenido, digamos, esta exposición que a mí me parece muy sana. En muchos países, incluidos nuestros vecinos, los Estados Unidos, los procesos internos tienen una serie de debates que le permiten a la gente efectivamente familiarizarse con los candidatos. Ahí saco la segunda lección. Sí es importante en una elección democrática el que haya debates, porque la presentación en pie de igualdad de los candidatos sí permite ver, más allá de los apoyos publicitarios y de otros elementos que tengan, efectivamente las personas tal cuales son. Y saco un tercer elemento, una tercera lección que pongo sobre la mesa. El mundo no es solamente las televisoras privadas. Hay una televisión pública que puede ofrecer programación de calidad. A mí me dio muchísima, lo digo de veras con orgullo y satisfacción, que el Canal 11 haya tenido el día de ayer en las mediciones de audiencia los niveles de aceptación que tuvo, porque a veces tengo la impresión que tuvo el programa que tuvimos ayer y por supuesto el debate. A veces tengo la impresión de que nos centramos en que todo tiene que pasar o por el canal de las estrellas o por el canal o Televisión Azteca. Y la verdad es que hay muchas avenidas para discutir la democracia, e igual que sucede en países europeos donde los canales públicos ofrecen, si los canales privados no lo quieren hacer, un espacio efectivamente de reflexión equitativa que creo que se convierte en un elemento de interés público. En fin, lo dejo sobre la mesa. Yo quisiera decir esto sobre el segundo debate. El formato ya se había pactado del segundo debate en los mismos términos que el del día de ayer. Sin embargo, López Obrador, que desde el principio expresó que ese no era un formato adecuado, que a él en particular le generaba pues, limitaciones, como se vio ayer, que efectivamente limitó
a todos, es decir, el propio Peña Nieto, que tenía mucho que contestar porque le venían los ataques, no me da tiempo de contestar a todos. Entonces, esa rigidez terminó afectando también al propio candidato priista, al puntero. Pero del equipo de López Obrador, antes del debate estoy hablando, dijo, oigan, no es aceptable este formato para el segundo debate. Por eso es que está abierto de nueva cuenta y da una oportunidad a que le den y le impriman una dinámica distinta. Una posibilidad es, por ejemplo, que se tenga el mismo tiempo para todos, pero que haya flexibilidad en cómo lo usan. Y así como en el debate francés había gente midiendo los tiempos para cada uno para que fuera equitativo, podría haber alguien que midiera y de alguna forma, a través de teleprompter o algo, decir, a usted nada más le queda tanto tiempo, distribúyalo como quiera, ¿no? O un medidor, como a veces ocurre en algunos programas, porque entonces si tú tienes que contestar una acusación en particular o ampliar algún tema, entonces tú puedes darte ese tiempo, aunque después le puedas reducir. En fin, hay formas de hacer esto mucho más flexible, más dinámico. Qué buen punto, porque además creo que ahora la carga principal va a caer en el IFE, que tiene que asumir lo que la ley, para eso se hizo una ley, para decirle, autoridad electoral, tú organizas los debates. Y en ese sentido, me pregunto, respetando a Sergio García Ramírez, creo que ha hecho aportes importantes en algunos temas, pero Sergio García Ramírez preside la comisión que está organizando los debates y él fue secretario general del Partido Revolucionario Institucional. Me parece que hasta qué punto es correcto que eso se dé cuando habría otros consejeros que no tienen una trayectoria partidista. Primer comentario, ya pensando en el segundo debate, y en ese sentido me parece que también debemos reconocer una desatención de parte de foros como este al tema del primer debate, porque que yo recuerde no hubo una discusión profunda, detallada sobre las condiciones con las que se iba, pese a que sí había información, no le dimos la atención que se merecía, a lo que voy, ¿no? Y para el segundo debate creo que sí es nuestra responsabilidad darle un seguimiento, y me sumo al comentario que tú hiciste y agrego una pequeña información. La transmisión que se hizo desde esta televisión pública estuvo muy cerca del rating que tuvo el canal de Televisa que transmitió el debate. Vamos, competimos, no les ganamos, pero fue mínimo el medio punto de rating. Empate técnico. Un empate técnico. En consecuencia, sí existen otros foros como este en el cual nos equivoquemos o acertemos, decimos lo que pensamos de acuerdo al interés público. Hace un momento decía Leonardo que puede pasar o puede tomarse como referente lo que ocurrió en el debate de los candidatos franceses a la presidencia, en donde simplemente se señalaba el tópico, el tema, pero yo creo que es mucho más ágil, mucho más, el que se hace en los Estados Unidos. Porque ahí se contrata a uno o dos periodistas de lo más agudo, que es capaz de resumir y de recoger no 70,000 preguntas como las que publicó el IFE en grandes desplegados, porque eso atomiza y hace que se pierda mucho la atención en infinidad de temas que pueden ser apuntados para que se vea el universo de lo que contiene cada apartado, pero contratan periodistas muy agudos que son capaces incluso de señalar, interrumpir y plantear algunas de las preguntas más acuciantes que está haciéndose la gente y que quiere la gente ver respondidas. No, porque si se echan un rollo sobre un tema, pues es lo que tienen más preparado, más que las preguntas mismas. Y se podría hacer, pues no sé, una cosa completamente aburrida si cada quien se echa un rollo sobre un tema y no se conectan estos temas, sino que esas preguntas se debaten entre ellos inmediatamente después de que fueron formuladas, como se hace en los debates que hay en Estados Unidos. Yo creo que es lo más ágil que hay. Yo creo que idealmente debería ser así, pero aquella es una ciudad acostumbrada a los debates. Hay cientos de debates internos de los partidos ante distintos públicos, la gente pregunta. Aquí tenemos 2 debates cada sexenio y además los negocian casi como
como si fuera una cuestión, digamos, una discusión papal, ¿no? Yo creo que sí deberíamos flexibilizar más y yo creo que deberíamos exigirle más a los partidos. La vida interna de los partidos debe ser democrática, porque son instancias de interés público, les pagamos, son instancias que se pagan con el dinero de los impuestos y sí me parece que deberíamos exigir un debate mucho más amplio al interior de los partidos, que esa misma deliberación pública sea la que alimente la opinión de los ciudadanos y que no estemos esperando las, digamos, cantidades de spots que son utilizados en campaña electoral para informar a la gente. Yo creo que una sociedad que aprende a debatir es una sociedad muy bien informada, en donde las campañas pueden ser mucho más breves y la gente sabe ya a qué atenerse. Creo que es el síndrome de Porfirio Díaz el que está presente, porque si recordamos a principios del siglo XX le dio la entrevista famosa a Krillman, en la cual le dijo, México está listo para la democracia y le doy la bienvenida a un candidato de opositor. Pero cuando aparece, dice siempre no, lo encarcela y en fin, y la historia que sabemos, habló de Madero. Exactamente lo mismo está pasando. Yo siento, regresando a las redes sociales, pero no solamente, que ya una buena parte de la sociedad mexicana está madura para la democracia, pero no la regatean los partidos políticos, los candidatos y el árbitro electoral, como si tuvieran miedo de lo que pueda pasar si se sientan a debatir cuando no pasa absolutamente nada. Los vamos a escuchar, vamos a juzgarlos y creo que va a ser un ejercicio de cultura cívica que en algún lado tiene que empezar y no nos pueden seguir tratando como menores de edad o vasallos que tengamos que esperar al 2018 para ver un debate que valga la pena. Más allá del formato, yo quisiera terminar con esta idea, en todo caso. La importancia electoral o el impacto electoral de los debates, de los dos. Cuando la distancia es muy grande, importa mucho más lo que ocurre en el primer debate y su impacto, porque es el que puede cambiar la tendencia, ya lo hemos dicho, que eventualmente puede permitir que se cierre la brecha. El segundo debate puede ser importante e incluso determinante si ya entran con una brecha muy pequeña entre primero y segundo lugar. Es decir, el segundo debate va a ser a unas cuantas semanas, a 2 semanas me parece de la elección. Si la distancia siguiera siendo significativa entre primero y segundo lugar, el segundo debate ya no te hace nada. En ese sentido, la importancia política del primer debate es absoluta. Cuando hay una gran distancia, una que es el precisión, caso. coincidiendo con esta afirmación de Sergio de que los partidos nos regatean la democracia, yo quisiera precisar, más que los partidos que son en el fondo abstracciones mayores, son las burocracias de los partidos las que los están regateando, porque son los que negocian, son los que están cuidando mojigatamente en términos de sus propios intereses cada una de las negociaciones. Son las burocracias partidarias, es la partidocracia más que los partidos, ¿no? Sí, pero yo creo que nos hace falta efectivamente mojarnos un poquito más. Es decir, veo que hay efectivamente este control por parte de las burocracias de cuidar a sus candidatos, etcétera, pero al interior de los partidos no ves esta sana cultura del debate. Mucha gente se asusta de qué le va a decir este señor al otro, o quiero propuestas, que me parece un poco infantil ese argumento, quiero propuestas y no contrastes. Pues si están compitiendo, ¿cómo pretende que no haya contrastes? Es decir, la idea de la competencia te lleva efectivamente a decir, oiga, yo lo voy a hacer mejor que este señor porque yo he hecho esto y aquello. Por otra parte, lo platicamos tú y yo, Sergio, al salir del debate anoche, no hubo revelaciones importantes en el primer debate y yo espero que los equipos que asesoran a los candidatos y a la candidata sí se preparen bien para el segundo debate y den cuestiones explosivas. Digo, lo más nuevo que nos trajeron fue Polet y el caso Moreira es más nuevo, ¿no? Pero todas las revelaciones explosivas con las que se lanzaron granadas fueron cosas ya muy sabidas, lo de Ponce y Bejarano, pues mira que ya está visto. En fin, sí creo que hace falta un trabajo de apoyo a la hora del debate, porque entre otras cosas, cuando tú tienes la atención nacional y la gente está viendo un debate, debes tener elementos novedosos de información que lleven efectivamente a ese electorado que está todavía indeciso a decir, mira, esta revelación no la tenía en cuenta, pero lo de ayer fue un capítulo ya muy visto, ¿no? Pues sí, realmente no nos demostraron que tienen equipos de investigación. Encuentro uno más escándalos y señalamientos en la prensa diaria que en los equipos de candidatos, que son los que deberían salir con los documentos. Así es, hacemos una brevísima pausa, no se vaya, regresamos, vamos a platicar de las elecciones, pero en Francia.
Ayer domingo se consumó la segunda vuelta en las elecciones francesas y quedó como el ganador de la primera vuelta el mismo François Hollande, pero ya con la mayoría necesaria para ser declarado presidente de la República Francesa. Estamos en presencia de una votación que no es sorprendente, ya que se ganó por parte del mismo candidato la primera vuelta y esta creció y amplió su legitimidad, su apoyo, las bases de representación. Pero lo que yo quiero destacar o proponerles que analicemos es qué significa esta vuelta en un país tan importante en la Europa de la Unión Europea, en la Europa de la crisis del euro, de la crisis económica que están teniendo y resintiendo algunos países muy especialmente, como Grecia, como España, como Portugal, este giro hacia la izquierda, porque Francia como Alemania, que son los dos países principales, los que conducen la política europea en términos generales y en particular en términos económicos, están gobernados o estuvieron gobernados hasta ayer por centro derecha, digamos, ¿no? Por Merkel en Alemania, que es la que pone el mayor peso político a las decisiones, y Sarkozy secundándola y agregándole algunas cosas. Ahora Merkel se queda sola porque Hollande empieza a representar una nueva alternativa que no ve tan claramente lo de los recortes que se están proponiendo, lo del pago de la deuda y una serie de cosas que van a plantear en Europa un giro que será interesante seguir. Yo creo que hay un elemento, digamos, contextual a nivel europeo. Es decir, todos los gobiernos que les ha tocado asumir o, digamos, manejar la crisis han caído. Cayó Gordon Brown, cayó Zapatero, en Italia cayó Berlusconi. Es decir, a todos los que les ha tocado gestionar la crisis han pagado electoralmente o lo han pagado en las urnas. Por otro lado, hay un contenido puramente francés de un presidente que hizo efectivamente de la presidencia un instrumento para su frivolidad personal y lo ha pagado. Lo ha pagado tanto en términos de, digamos, votos, como en términos de prestigio. Finalmente, todos los integrantes de la derecha, recordar que en Francia hay segunda vuelta y por tanto todos los políticos que participaron en la primera en algún momento tienen que decir yo voy a votar por el señor o voy a votar por la señora o por el señor. En el caso de Bayrou, que es el centro, dijo yo voy a votar por Hollande, con lo cual se desmarcó de lo que es esta política de populismo de derecha de Nicolas Sarkozy, y la extrema derecha le quitó el asiento a Sarkozy, con lo cual se queda Marine Le Pen como la interlocutora de la derecha en Francia, lo cual es un movimiento interesante. Yo celebro que después de varias elecciones en las cuales la derecha ganaba la presidencia de la República, finalmente un socialista, otro François, igual que Mitterrand, regrese efectivamente al elicio. Vamos a ver qué margen de maniobra tiene. Bueno, una referencia histórica, porque los franceses tienden a ser muy arrogantes y sienten haber hecho un aporte fundamental a la historia de Occidente, y creo que tienen razón para sustentar esa arrogancia, porque por razones complejas que han sido bastante bien estudiadas, Francia ha tenido la capacidad de dar un paso en determinados momentos históricos y marcar nuevas pautas. Pienso en la Revolución Francesa, en la cual se descabeza un rey, no ya una reina, lo cual no era nuevo, se la pasaban matándose unos a otros los reyes, pero lo hicieron los plebeyos, los del tercer sector, los jacobinos. Y a partir de ahí, 1848, la Comuna de París, la Francia libre de Charles de Gaulle durante la Segunda Guerra Mundial, el movimiento del 68, que le da un vigor a la rebelión estudiantil enorme en mayo del 68, y ahora tenemos esta victoria de un nuevo paradigma de desarrollo económico en el cual es la rebelión institucional de Francia en contra de los dictados del llamado neoliberalismo o de la austeridad, de las reformas a la economía a ultranza. En ese sentido, sí es una nueva etapa, porque incluso antes de ganar Hollande ya modificó los términos del debate, porque Europa ya está hablando de que va a aflojar los controles sobre el presupuesto, que va a seguir los pasos de Obama.
porque Estados Unidos pregona la austeridad en los bueyes de los compadres, pero ellos no se la aplican. Ellos están invirtiendo el Estado en el crecimiento. Una nueva etapa de la historia europea fascinante. Aunque retomando lo que dice Leonardo, yo lo retomo, una de las preguntas subyacentes tendría que ser si efectivamente el resultado de la elección se explica en términos de la ideología derecha-izquierda, que evidentemente tendemos a leerlo así, o es producto de la crisis que efectivamente está tirando a los gobiernos a los que les cayó la crisis y que rebasa la propia ideología, es decir, en España pierde la izquierda y se va a la derecha. ¿Y eso qué significa? Pues simplemente que la crisis se le está atribuyendo en buena medida a los gobiernos que estaban vigentes en el momento en que estalla la crisis. Y a quizá no saber hacer qué hacer en ese mismo momento, pero ya la ideología de pronto no contó, salvo que, retomando lo que dices, es, bueno, pero frente a la crisis hay dos posiciones, una manejada por un partido o una tendencia ideológica y otra distinta, y entonces eso podría influir en la respuesta regional que pueda dar Europa a la crisis. Ahí sí podría tener mayor pertinencia una lectura un poco más fina, es decir, bueno, es que de las propuestas que están discutiendo para enfrentar la crisis, pero de entrada los gobiernos a los que les cayó la crisis, de pronto pagan la factura, ¿no? Pues muy bien, vamos a tener que darle seguimiento porque apenas está ganando la elección Hollande en medio de una situación europea sumamente crítica. Yo estoy regresando de Europa y he visto una situación verdaderamente dramática, sobre todo en España. Estamos viendo que los socialdemócratas han caído en veintitantos que gobernaban países europeos a 4 que ahorita gobiernan, y ahora sube el quinto, que es Hollande, porque está dentro de una tendencia que podemos llamar socialdemócrata. Es un socialismo bastante atenuado, en fin, razonable y razonado, ¿no? Pero yo creo que todavía no podemos decir qué tanto va a aportar este giro a la transformación de la política europea en esta terrible crisis que estamos viviendo. Yo creo que el tema de la flexibilización de la Unión Europea y el gran pacto para tratar de mover al viejo continente es la clave, porque finalmente un gobierno nacional, derecha o izquierda, a efectos prácticos da igual, tiene un margen de maniobra muy reducido. Don Mariano Rajoy, que estuvo en México hace poco tiempo, llega diciendo que Zapatero había arruinado España y que él tenía no sé cuántas recetas para sacar a España de la crisis. Y la receta era tijera, pues metió tijera y los mercados le regresaron, pues no es suficiente. Y tiene ahora el último anuncio que hizo es, voy a tener que volver a subir el IVA en España, que ya es muy alto, y meter más recortes, y tampoco da resultado. Es decir, las recetas que tradicionalmente la derecha había planteado de meta recorte no están dando resultados. El otro lado, pues Francia dice, no queremos dejar de gastar. No, el tema es que Europa tiene una crisis fiscal de los mil diablos, y el gran asunto, ya lo platicábamos eso hace algunos meses, es si van a llegar o no. Yo supongo que en última instancia tendrán que llegar a eso, una unión fiscal que realmente lo que haga es, igual que sucede en cualquier federación, nosotros vamos a cargar con la deuda de Coahuila, en última instancia la respaldamos, igual que los Estados Unidos respalda la deuda de California. En Europa las deudas de todos los estados serán asumidas por el conjunto de países, y para eso hace falta un esfuerzo fiscal conjunto y no solamente en el ámbito de un país. Ahora, ya que mencionaste España, la paliza que se están llevando dentro y fuera de España, de la península, es monumental, porque cuando transitan a la democracia se presentan o se conciben a sí mismos como el puente entre Europa y América Latina. Y durante un buen número de años España fue vista con enorme respeto y afecto, pero en los últimos tiempos está empezándose a cuestionar muy seriamente los beneficios de las inversiones españolas que en América Latina llegan con una lógica del conquistador que va a extraer todo lo que pueda con mucha rapidez. Es el caso en México con los bancos, por ejemplo, o las constructoras como OHL, gran favorita de Enrique Peña Nieto. Pero no solo eso, sino que en Francia, en el discurso francés en estos momentos, el fantasma, el coco, el chamuco es España. No, nos vamos a parecer España. Es decir, se está convirtiendo en un referente negativo
como lo es Portugal y Grecia. La gloria es muy transitoria. Como dicen algunos comentaristas británicos, que alguien les avise a los franceses que están como España. Ellos creen que no están como España, pero los niveles de deuda que tienen, claro, la credibilidad de Francia es mucho mayor que efectivamente como economía que la de España, pero alguien les tiene que avisar que está profundamente dañada su economía. Y ayer hubo elecciones en Grecia también, para el caso, que no sé bien cómo se va a recomponer ahí el gobierno, pero evidentemente en los países que más están afectados por la crisis, pues le genera no nada más un cambio de política económica, sino una crisis social y política que eventualmente puede poner en riesgo la estabilidad misma de la democracia, que rebasa con mucho en todo caso lo que está ocurriendo en el resto de Europa. Cada día vamos a estar conectando más los efectos de los procesos políticos y de las democracias que se intercalan, pero nos tenemos que ir esta semana, nos vemos la semana entrante, no nos deje, estamos muy pendientes para informar y comentarle a usted los problemas principales de México y los que repercuten en México aunque vengan del extranjero.